¿eh? La crónica, la columna de opinión, todo eso en el ámbito de comunicación va a ser un género, ¿no? Bueno, esos géneros a su vez van a tener una estructura, una manera de producirse, un estilo también. En suma, un género académico es una expresión de escritura que representa una determinada temática. Y, y Bastiat dice entonces que depende de quién ocupa el género, ese género va a ser más o menos comprendido, etc. Por supuesto, acá esto de hablar con géneros académicos nos remite a que somos parte de una comunidad. Pero si ustedes van al IES tal, son de la comunidad del IES, además si tienen cátedras en primer año, segundo, son de la comunidad de lectura y escritura de ese primer y segundo año, de la carrera de historia, de la comunidad de la carrera de matemáticas, de la universidad, etc. Eso es ser parte de una comunidad de lectura y escritura. Ahora, yo les dice a ustedes que la lectura en la universidad no es solo una habilidad normativa, neutra, genérica, sino tiene que ver con una práctica situada. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un género que dice informe de laboratorio. El informe del laboratorio es muy común para materias como ciencias naturales, biología. Eso sería un género dentro de esas disciplinas. Por eso es una práctica situada, ¿no? La lectura y la escritura. Eh, es importante que nosotros entendamos que la escritura académica debe ser abordada siempre desde un género. Por ejemplo, si enseño ciencias naturales, voy a tener informe, puedo tener ensayo, puedo tener otras cosas, pero siempre hay un género predominante. Entonces, los estudiantes no solamente deben aprender el género, sino entrar en esa comunidad para poder ver qué tecnolecto tiene esa comunidad, qué lenguaje específico. Eso es el aprendizaje situado. Este género tiene una función identitaria, social, técnica, que nos va a permitir entender cómo se redacta, en este caso el informe, cómo se redacta un ensayo filosófico, etc. Cómo se argumenta para determinada materia. Uno de los grandes desafíos, dice Carlino, yo en la clase inicial hablaba de Carlino, dice que muchas veces la universidad y la educación superior, los profesorados, las tecnicaturas, a veces tercerizan la escritura. Entonces piensan que con un curso o un taller va a ser suficiente y va a quedar, pero queda aislado. No puede ser. Esa fragmentación va a desconocer que aprender a leer y escribir requiere un acompañamiento en toda la trayectoria. Y como yo les decía anteriormente, se va perfeccionando, se va construyendo. Si yo hago una carrera de grado, si hago un posgrado, voy perfeccionando. Es una práctica sostenida, no es un taller aislado. Por lo tanto, no hay una concepción remedial de la escritura, ¿no? Tiene que ver con un proceso formativo, entonces las instituciones deben apoyar esta cuestión de lectura y escritura como algo sostenido en el tiempo. Bueno, entre las propuestas más interesantes a trabajar como docentes, tenemos que entender que toda práctica de lectura y escritura debe estar en el corazón curricular de nuestro espacio, de nuestra disciplina. Debemos tener una didáctica para enseñarles a leer, ayudarlos a interpretar conceptos, eh, formar permanentemente la disciplina y tener coescrituras, ayudar grupalmente, que escriban entre todos el ensayo, etc. Y ayudarlos a investigar sistemáticamente sobre las prácticas de escritura.
Acá tenemos un ejemplo de un género, por ejemplo, el informe de laboratorio. Cuando un docente enseña el informe de laboratorio, hay que tener en cuenta que existe una estructura fija. Este informe va a tener introducción, va a desarrollar una metodología, va a mostrar el desarrollo o el resultado de una investigación o de una discusión. Ese informe generalmente se usa con una voz impersonal, se usa la tercera persona mucho. Entonces, siempre hay que enseñarle al estudiante que todo informe requiere una identificación de la institución, de la materia, del sentido, del propósito. Recién entrar a la introducción, escribir en tercera persona, con mucho vocabulario técnico, pero que sea objetivo. Acá no va a haber uso de metáforas, porque obviamente tiene que ser un lenguaje directo, un lenguaje objetivo, neutral, y puede estar apoyado ese informe en muchos datos, sistematización de datos, encuestas, tablas y gráficos. Es decir, este género que lo usamos mucho en ciencias naturales, en biología, en física y química, puede ser también una manera de evaluarlo. Pero yo le pido este informe para en vez de hacer una prueba, pido un informe de laboratorio, etcétera. Se usa mucho en disciplinas como ingeniería, como tecnología. Y es interesante pensar por qué este género ayuda en esas materias, porque un informe va a acompañar la observación que está haciendo el que estudia con el lenguaje científico, va a recuperar todo ese tecnolecto, ese lenguaje científico, va a recuperar información sobre tablas, lo va a poner en contexto, va a aprender a comunicar resultados y va a aprender también que esos resultados tienen que ser reproducibles, ¿no? Tienen que tener estándares, cómo yo muestro eso que estoy informando. Entonces, como verán, un género académico no solamente forma parte de una lectura y una escritura aislada, sino puede ser parte de un formato evaluativo con el cual, enseñando a transitar y construir este género, podemos llegar a un proceso de evaluación. Entonces, acá, cada vez que enseñamos un género, nosotros debemos acompañar como docentes la investigación de cómo es esa práctica escritural, cómo construyo ese informe, y también todas estas cuestiones de qué se trata de leer y escribir en la universidad. Y acá hay otras cosas que también es importante en un informe, no solamente que nos digan que han observado en su práctica de un laboratorio, sino además podemos poner también como una parte interpretativa qué pasa con esa observación si investigamos en el mundo, éticamente, ¿es correcto o no es correcto? Es decir, podemos trabajar el informe también con partes de inferencia, de interpretación, para sumar otros apartados que el informe, más allá de su particularidad técnica, pueda tener. Entonces, aquí hay un género, ¿no? Ustedes saben que los géneros son esas manifestaciones, producciones discursivas, como ensayo, como tesis, tesina, póster académico, etc. Pero también puede aparecer formas muy innovadoras que se van a constituir en un género. Por eso Bastién decía que los géneros pueden ser infinitos. Bueno, ahora, veamos otro género, por ejemplo. Si quieren hacerme preguntas también, porque somos pocos, así podemos interactuar un poco. Un ensayo, ¿no? Y acá el ensayo es un género muy trabajado en ciencias sociales, en filosofía, en sociología, en ciencias de la educación, en la literatura, en historia, en ciencias políticas, en economía y en otras. O sea, un ensayo que nos permite, ¿no? Es un género que tiene una estructura más flexible, que si bien tiene introducción, desarrollo y conclusión, igual que la monografía, pero
La estructura se la voy dando yo porque el ensayo es muy reflexivo, presenta un enfoque que yo como escritor creo sobre un determinado tema, a diferencia de la monografía, que presenta una investigación más rígida sobre qué dice un autor o varios autores, etcétera, sobre un determinado tema. El ensayo presenta mi enfoque del tema y puedo apelar a lo que dicen otros autores, pero voy trabajando de manera más flexible y reflexiva esa temática que el docente o como docentes damos, ¿no? ¿Qué es lo que predomina en esta escritura? La voz del que escribe. Entonces acá sí puede ser un ensayo en tercera persona, pero también hay una primera persona, porque yo enfoco este estudio, esta investigación, etcétera, me permite a mí, ese yo, primera persona más autoral, voy justificando y voy dialogando con la bibliografía que sostiene ese tema, ¿no? Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la sociedad occidental, de, eh, de todo lo que pasó en Occidente con la creación republicana, yo puedo decir, bueno, yo pienso, yo creo, pero también puedo echar mano a lo que decía Rousseau, lo que dice este autor. Y acá es muy importante, a diferencia del laboratorio, acá sí tenemos que echar mano a, por ejemplo, las normas APA. Entre las convenciones de escritura que tiene la educación superior, está el famoso, hay varias normas, ¿no? Está el sistema de codificación de Vancouver, pero en general la comunidad académica usa lo que se llama las normas APA, y que en este momento son las normas APA 7, y que yo les recomiendo que tengan siempre como impresas para recurrir cada vez que hagamos una cita, cómo se cita, cómo es una cita directa, cómo es una cita indirecta, cómo es una referencia bibliográfica, está primero el apellido, el nombre en siglas, ¿no? Yo siempre hago este ejemplo. En términos de normas APA, yo sería, por ejemplo, Bernal, ME, año 2025, texto, la alfabetización académica. Luego viene el país, sea Jujuy, Argentina, y quién produce ese libro, ¿no? Pero bueno, el manual de normas APA, que está digitalizado, ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte de la web, en el Google académico, en la inteligencia artificial, permite eso, ¿no? Normalizar la cita. ¿Por qué es importante el esquema de citación? Porque se supone que un escrito académico puede ser leído por una comunidad académica, entonces esa comunidad académica tiene que entender la convención de las citas. Y además lo puede leer en Bolivia, en Paraguay, en Centroamérica, en Europa, y todas esas comunidades académicas también van a tener que conocer el sistema de citas. De aquí es que es importante, cuando nosotros entrenamos a nuestros estudiantes, pedirles siempre que empleen normas de citación para evitar la proliferación de citas sin autoría. Ustedes recuerden que, por ejemplo, el ensayo académico es muy usado en ciencias sociales. Y en las ciencias sociales, nosotros nos referimos a muchas fuentes. Eh, Citar la fuente evita el plagio. Entonces, decirle a nuestros estudiantes, no importa si ustedes a cada rato citan y recurren a una fuente para justificar una idea. Las ciencias sociales está hecha de esa proliferación de fuentes. Así que pueden perfectamente citar la fuente, entonces nadie va a decir, esto es plagio. Por eso, acá siempre está bueno dar autores cuando hacemos ensayos académicos, por más que lo que estamos ensayando es un enfoque sobre un determinado tema. Bueno, el ensayo es muy interesante porque promueve una comunicación científica profesional para un estudiante mientras va ejercitando un enfoque particular, ¿no?
Es una simulación de una práctica real de cómo se produce el conocimiento. Eh, Ustedes me pueden hacer preguntas si quieren, ¿no? Entonces, fíjense, perdón, el ensayo académico, repasando, tiene una estructura flexible, tiene introducción, desarrollo y conclusión, pero yo puedo ir haciendo acomodamientos. Exige que yo argumente, presente propuestas, enfoques, puntos de vista de manera reflexiva, personal, pero también puedo citar a otros. Por lo tanto, esa reflexión, ese tono argumentativo, me permite escribir en primera persona. Muy sugerido, repito, para filosofía, sociología, ciencia de la educación, historia, ciencias políticas, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que no haya otras disciplinas, ¿no? Digo las que se priorizan y nos ayuda mucho al pensamiento personal, al pensamiento crítico, etc. En los ensayos está bueno hacer siempre una especie de tutoría académica que las materias, las clases, las disciplinas tienen que tener. Un acompañamiento a la escritura de la disciplina. Y en el ensayo nos sirve mucho. Parece fácil, pero no es un género fácil. A veces es más fácil la monografía, porque la monografía uno corta, pega, y mientras diga la fuente, ya construye el cuerpo de la monografía. Pero el ensayo ejercita una visión, ejercita una perspectiva, ejercita un punto de vista. Bueno, ahora vamos a ver el artículo científico. Vieron que nosotros escuchamos mucho hablar de los papers. Bueno, la castellanización, el término paper, se castellaniza en esto, en el artículo científico, ¿no? El artículo científico, que es normalmente aquellos artículos que encontramos mucho, investigamos, etcétera, tiene estructuras más fijas, estructuras más convencionales. Por eso se llama el modelo IMRID, que quiere decir que todo artículo científico siempre va a tener una introducción, metodologías que se explican adentro del artículo, qué método de investigación se emplea, resultados de una investigación y alguna conclusión que puede permitir un campo de discusión. El artículo científico es muy empleado por los investigadores, ¿ya? Sobre un tema determinado, ¿no? Posee un lenguaje técnico muy preciso, muy normado, porque se supone que es la muestra de una investigación científica, por lo tanto debo tener lenguaje técnico, no irme por las ramas, seguir las normas de escritura. Eh, y cuando presentamos ese artículo, bueno, ahí están las citas, yo no puedo no hacer citas con normas, ya sea APA o Vancouver, pero sobre todo las normas APA, es lo más difundido en la comunidad académica, que después si quieren veamos un poco, revisemos un poco esto de normas APA, si les parece, como para completar el cuadro. Bueno, ahí Marita me hace como un gesto. Bueno, y además el artículo científico se supone que alguien más lo va a revisar. No basta con que yo escriba y produzca un artículo, sino tiene que haber un comité de pares, especialistas, que revisen ese artículo, porque seguro que va a ir a publicación en una revista científica, en un libro, etc. ¿No? ¿Qué disciplinas? Bueno, usamos muchos artículos en todas las disciplinas, medicina, sociología, ciencias sociales, historia y geografía también, ¿eh? Y sí nos interesa como docentes porque aunque sea muy complejo y tenga mucho más que ver con la producción científica, hacer un ejercicio en nuestras cátedras, en nuestras materias, nos va a ayudar a ejercitar la capacidad de síntesis, de lectura crítica y de posicionamiento frente a otros discursos, ¿no? Eh, Normalmente los docentes ocupamos mucho los artículos científicos de algunos investigadores prestigiosos para enseñar algunos temas.
pero no está mal tratar de hacer un ejercicio, capaz que de todo un cuatrimestre, que algún grupo de estudiantes pueda hacer un artículo científico. Ustedes recuerden que cuando hablamos de géneros académicos, hay muchos autores que dicen que los géneros dependen de la comunidad de lectura y escritura en la cual estemos, la comunidad del profesorado, la comunidad de la academia de investigación tal cosa, la comunidad del primer año de tal materia, pero eso además nos va a permitir armar lo que se llama las cadenas genéricas, ¿no? Que son estas cuestiones que yo les estoy mostrando, ¿no? Eh, por eso nuestros estudiantes se van a tener que ver obligados, por supuesto, a transitar estas cadenas genéricas eh, dentro del proceso de lectura y escritura. Está bueno que además, cuando se hacen reuniones eh, de, de materias afines, institucionales, se trate de hablar de qué cadenas genéricas vamos a usar frecuentemente, etcétera, porque esto va a ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar, ¿no? Si vamos a usar, por ejemplo, ensayos, o si dentro de los campos de lectura vamos a usar manuales especializados, también si vamos a hacer parciales. El parcial es un género en sí mismo también. Si vamos a hacer monografías, si vamos a hacer blogs, ahora blogs, sobre todo en la parte de la web, ¿no? Si vamos a construir, si bien es cierto, no vamos a llegar a hacer diccionarios, pero podemos usar diccionarios especializados de materia y hacer algo que se llama, cuando armamos nosotros los diccionarios, bueno, ya me va a salir la palabra, ¿no? Pero es como armar un diccionario personalizado a medida. Hay que pedirle a los estudiantes que armen un glosario. O sea, escuchan la materia y durante todo el dictado de la materia, cada palabra que no entiendan, arman. Entonces un poco buscan en un diccionario y otro poco es lo que van entendiendo. Esa es la diferencia de un glosario a un diccionario altamente especializado. Pero ese es un género. Ayudarlos a que armen el glosario es muy interesante, es para cualquier asignatura, para cualquier espacio disciplinar, se llama glosario. Las aulas virtuales suelen traer ya dispositivos de armado de glosario para que el estudiante arme en el aula virtual y después su docente pueda ver. Si no está en el aula, no se preocupen, que en la evaluación final, en el examen final, en el parcial, también pueden mostrar cómo han armado estos glosarios, defender, explicar, pueden tener a mano el glosario. No hace falta que se acuerden de memoria, sino que transiten todo el vocabulario que ese estudiante no entendió y que tuvo que ir obligadamente a buscar, ya sea en un lugar técnico, como ya sea en una información que alguien les haya dado. El glosario es un género escritural, flexible, óptimo, que permite recorrer los conceptos de cualquier disciplina y no solamente de los espacios que ustedes dan, sino de lo que van escuchando en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, como quiera llamarse. Es una construcción sistemática, pueden tenerlo desde que empieza la carrera hasta que terminen y van ampliando. Cada año ingresan nuevas palabras a ese glosario que nos va a permitir un recorrido conceptual y un armado de un diccionario propio. Es muy interesante. Otra cuestión que tenemos que hacer como docentes es en nuestras reuniones especificar, ¿no? Si vamos a usar, decía, si vamos a usar ensayos, manuales, monografías, diarios, blogs, biografías, relatos históricos, artículos científicos, diccionarios generales, glosarios, referencias, críticas de libros, etcétera, leyes, tratados, cuestionarios. Todo eso son expresiones escriturales de un género. Lo podemos usar en varias asignaturas, en otras, etc. Y también es muy importante enseñarle a nuestros alumnos a tomar apuntes o notas de clase.
Eso también es un género académico. Los apuntes de clases que ayudan a leer de manera personalizada y también con otros, ¿no? Se puede inscribir en una cadena genérica de notas o apuntes de clase. Armar un proyecto. El proyecto en sí también es otro género. Bueno, entonces, dicho esto, veamos, por ejemplo, una reseña crítica, ¿no? Vieron que a veces estas reseñas se encuentran, sobre todo cuando uno investiga, en el Google académico, inclusive con la inteligencia artificial, de los textos dan reseñas, estas reseñas críticas. ¿Qué hace esa reseña? A veces en los textos, si es un libro, al otro lado del libro, al dorso quiere decir, encontramos una reseña. Bueno, precisamente una reseña de un tema, de un libro, de un autor, presenta y valora una obra, una producción, valora. ¿No? Este texto es muy bueno por tal cosa, esto. Bueno, ¿qué combina una reseña, una descripción de la obra y argumenta a favor o en contra de la obra? Y se caracteriza por su brevedad, porque es conciso, porque tiene claridad, porque forma parte de un juicio informado. Bueno, muchos libros de letras, de filosofía, de derecho, de ciencias sociales y de otros presentan esa reseña crítica. Todo libro que consultamos, si es un libro en formato físico de papel, si ustedes se fijan en la contratapa, generalmente hay una reseña, pero también podemos ver el género reseña cuando vamos a la inteligencia artificial. Si pedimos el dato de un libro, nos va a salir una reseña crítica. Nos ayuda, por supuesto que ayuda, porque nos da una síntesis, una lectura, un posicionamiento frente a otros discursos y una perspectiva de análisis muy interesante. Bueno, vamos a ver otro género, ¿no? Pueden hacer preguntas si quieren. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, está muy claro lo que está explicando, al menos para Bueno, mí. gracias. Vamos a monografía. Miren qué género que normalmente le damos mucho a los estudiantes, pero yo siempre recomiendo este género o cualquiera. No puedo dar una monografía si no me tomo un tiempo de explicar la construcción de una monografía. Es muy importante explicitar una construcción de escritura específica. Por ejemplo, una monografía tiene algunas características discursivas. Yo sé que si doy monografía es porque quiero que investiguen documentalmente un tema, ¿no? Un tema delimitado. Quiero que investiguen sobre la práctica profesional de los docentes de Argentina en los últimos años. Quiero que investiguen sobre la pandemia y la escritura universitaria o de educación superior. Quiero que investiguen sobre las células y las distintas teorías celulares. Quiero que investiguen la resolución histórica de la escritura, no sé, un tema específico. El estudiante, ustedes tienen que pensar que si tienen la monografía es porque ustedes van a evaluar cómo investiga ese estudiante, cómo cita, cómo articula las fuentes que va investigando con su propio enfoque, porque hay un tema seleccionado y tiene una estructura fija de introducción, desarrollo y conclusión. Todas las disciplinas pueden usar monografía, porque es cierto, nos ayuda mucho a pensar los trabajos de investigación, cómo gestionamos las fuentes, cómo nombramos autores, escuelas, periodos, pero requiere una planificación. Y acá viene un punto que sí me parece importante
para este género académico o para cualquier género académico. No puedo escribir algo y enseñar a escribir algo si lo primero que tengo que hacer es una planificación. Yo tengo que seleccionar, igual para una tesis, una tesina, lo primero que tengo que hacer es una planeación, un planeamiento mental, ¿no? Tipo mapeo de lo que yo quiero hablar. Y después voy poniendo la estructura de escritura. Eso es muy importante. Una planeación va a acompañar a el desarrollo de cualquier género académico, ¿no? Fíjense que los profesores de historia, pues todos los profesores, pero en historia se ocupa mucho la monografía, ¿no? La monografía ayuda a esa reflexión de las fuentes, a conocer el pasado, el tema cultural, lo textual. Es uno de los géneros que, la verdad que nosotros creemos que lo manejamos mejor. Yo creo que a veces no lo manejamos tan bien, ¿no? Pero bueno, es un género muy interesante para trabajar. Otro género para trabajar en nuestras clases es el proyecto o plan de investigación. Y no pedirle una investigación, sino cómo armarían un plan investigativo con respecto a un tema. Y acá es muy interesante porque ustedes les van a pedir eso, precisamente, una planificación. No le van a pedir una monografía concreta, le van a pedir cómo planificaría. Entonces, en un plan, nosotros lo que evaluamos de un alumno es una escritura prospectiva, es lo que él piensa que puede hacer, lo que va a hacer. Tiene partes, por supuesto, ¿no? Tiene que tener el título, la temática, la hipótesis de investigación, la metodología, pero, pero formula problemas. Siempre en un proyecto de investigación, ustedes tienen que pedir la problematización, los objetivos de esa investigación, la problematización de la temática, que quiere decir qué aspectos van a abordar para profundizar, la hipótesis de trabajo y con qué metodología van a abordar con qué metodología, con qué recursos, con qué herramientas, con qué métodos. Es muy interesante el proyecto o plan, que a veces lo tenemos reservado solo para los que van a investigar y no, también lo podemos usar desde el primer año, ayudarlos a pensar cómo armamos un proyecto de investigación. Hay que tener un uso preciso del léxico disciplinar, de las voces, del vocabulario, de la temática, ¿no? Bueno, cualquier ciencia puede ser sujeto a un proyecto. Y es muy interesante porque prepara al estudiante para prácticas investigativas reales. Entonces, en vez de yo tomarle una evaluación sobre un tema en particular, podría tomar cómo armaríamos una investigación, pero ayudarnos a construir. Aquí hay una coautoría. Acá se puede trabajar mucho en grupo el proyecto de investigación. Y por otro lado, el proyecto, el plan de investigación, estimula mucho el pensamiento metodológico, ¿no? Y proyectual, ayuda mucho en la reflexión. Entonces, fíjense ustedes cómo un género puede abarcar muchísimas formas evaluativas y de construcción del conocimiento, porque la puesta en común después de esos trabajos de los estudiantes permite retomar una serie de cuestiones en las prácticas escriturales y en las prácticas de lectura, etcétera, ¿no? Ustedes recuerdan siempre, a pesar de la omnipresencia que tiene siempre la escritura en las sociedades contemporáneas, ustedes también se van a enfrentar a esto de los chicos no leen, los chicos no escriben, u otras variantes. Pero piensen que hay autores que dicen que hoy se lee más que nunca, pero es otro tipo de lectura, es una lectura más funcional, una lectura para sobrevivir, digamos, ¿no? Por eso están las redes, leen, ¿no? Para sobrevivir.
una lectura que tiene que ver con lo urbano, es decir, aprenden mucho a decir cómo saco el turno, cómo armo un chat, cómo administro, cómo armo mi perfil en Facebook, en Instagram o en otras cosas. Entonces hay lectura y hay un tipo de escritura, pero lo que nosotros estamos hablando fundamentalmente es que esa lectura no se transfiere al campo académico. Por eso, para estudios superiores, no nos queda otra que un entrenamiento profundo en la práctica de una nueva escritura, ¿no? Porque lo que está asociado hoy en día, hay una lectura, como les dije, de supervivencia, pero sí está asociada a la lectura de libros, ese soporte libro, ¿no? Eh, el consumo de libros también, esa lectura de consumo de libros está en retroceso. Y esta modalidad de lectura que reflexiona sobre lo que dice el texto, que es más prolongada y es más ligada a un desarrollo intelectual y a un esparcimiento o cultivo de la imaginación, esta está asociada. Entonces nosotros con estos géneros, de alguna manera, los vamos acompañando a retomar alguna práctica de lectura más reflexiva, más intelectual, más de desarrollo del pensamiento, aunque no sea exactamente el libro, el soporte, lo que los vamos a llevar a varios capítulos, pero bueno, pero está en crisis, eso es también, ¿no? Eso tenemos que pensar que nos pasa en la educación superior. Eh, Ustedes recuerden que toda esa forma de lectura y escritura más libreta, más de ir al libro, etcétera, está muy vinculada al desarrollo de los sistemas educativos, está muy vinculada a la escuela, está muy vinculada a las prácticas escolarizadas, ¿no? Eh, y que vienen ya desde el medioevo, son formas que venían del medioevo y están relacionados con un soporte material, del libro como soporte material. Eh, y esas prácticas del libro como soporte, de versión impresa, nosotros hemos pasado en la actualidad a nuevas tecnologías que nos generan muchas dudas. Entonces, mi respuesta a esto es, no se asusten, porque son nuevos soportes que aparecen, pero la reflexión sobre lo que dice algo tiene que estar, y nosotros la tenemos que seguir enseñando. Hagamos un género como el artículo de investigación, un modelo de proyecto, pero no importa, todo eso nos va a remitir a una forma de lectura y escritura. Si nosotros pensamos, y esto voy a hacer un poco de digresión, que entre el rollo de papiro cuando existía y la pantalla de computadora que tenemos en la actualidad ha habido muchas transformaciones, ¿no? Y entonces ese soporte escrito de un libro, etcétera, ha llegado a una forma nueva de leer y de escribir. Fíjense todo el tiempo que pasó. Desde esa computadora, desde el primero en el siglo que empieza uno de nuestra era, cuando aparece un códice, ¿no? Un libro más foliado. Y sin embargo hemos ido pasando del papiro, el códice, y hemos llegado a las computadoras. Es decir, y hemos seguido leyendo. Por lo tanto, lo que está en crisis es el formato ese. Pero la lectura como tal sigue siendo parte constitutiva de nuestra esencia académica y no se va a perder. Lo que tenemos que hacer es seguir entrenándonos en nuevos soportes de lectura. Que nuestros estudiantes sigan tratando de saber que aunque sea otro soporte, hay que saber interpretar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿A quién le digo esas cosas? ¿Quién me dice esas cosas? Hasta ese momento del códice, etcétera, la escritura era como continua. Y se obligaba mucho a oralizar eso de la escritura. Pero nosotros tenemos entonces esa construcción que en la antigüedad se hacía de la lectura. Publicaciones, cómo la población se apropiaba de eso, etcétera, ¿no? Después viene la imprenta. La imprenta masifica el uso de la lectura y se pasa a una lectura
que antiguamente era en voz alta, a una lectura más silenciosa, que, que está en toda la Edad Media y que está dentro de los monasterios fundamentalmente, ¿no? Separar las palabras, esa lectura más personalizada, etcétera. Pero empieza a modificarse también el soporte. ¿Por qué digo esto? Porque mientras vemos género, y mientras yo sé que ustedes piensan, sí, pero los chicos no leen, yo lo que intento darles en esta revisión un poco histórica, rápida, es que siempre hubo desafíos de nuevos formatos para leer. Y no se pierde la lectura y la escritura, se va reacomodando a los tiempos. Siempre, desde que el mundo es mundo, la lectura nos ayuda a reflexionar, más allá del formato en que se presente, formato libro, formato redes, formato artículo, formato ensayo, lo que fuera. Sí existimos, desde que el libro es libro, desde que leemos y escribimos, se sufrieron muchas modificaciones, se impusieron modificaciones al soporte del texto escrito, ¿no? En los monasterios también se trató de simplificar la caligrafía, ya por la Edad Media, se sumaron notas, informaciones en los márgenes, etc. Después de la Edad Media y de todas esas transformaciones, los textos han empezado a tener un soporte mucho más claro, mucho más fácil, mucho más asequible, y permitió esta lectura más solitaria y reflexiva. Porque, por supuesto, la invención de la imprenta crea eso. Ámbitos más favorables, podamos leer y escribir, para que expandamos en la lectura silenciosa, para que unifiquemos un poco la tipografía con que leemos, para que se normalice el proceso ortográfico, gramatical en un texto. Y también esta invención de la imprenta revela que había mucha gente que no estaba alfabetizada. Esta reconstrucción histórica nos vuelve a traer la palabra alfabetización. Y frente a nuevas tecnologías volvemos a sentir la necesidad de alfabetizarnos y aprender nuevos códigos de lectura y escritura. Por eso yo les digo que frente a esto no leen, no escriben, no leen en los formatos más clásicos, pero hay lectura y escritura de los estudiantes. Lo que tenemos que hacer es perfeccionar, actualizar, mejorar las normativas con las cuales trabajan. La imprenta entonces revela que había mucha gente que necesitaba alfabetizar. Y entonces los sistemas educativos, el mundo occidental sobre todo sale a tratar de alfabetizar masivamente, ¿no? Y poner instituciones y presupuestos para que pueda llevarse adelante el proceso alfabetizador. Entendiendo siempre que la creación de la cultura está basada en ese proceso. Y que la transmisión cultural más autorizada estaba dada a partir de los libros. Y fíjense qué importante sigue siendo la palabra alfabetización. En la actualidad también. El proceso de la creación cultural va vinculado a seguir leyendo, leemos redes, leemos otras cosas. Lo que tenemos es que tratar de acompañar esas lecturas con una cuestión más de vocabulario, de percepción del vocabulario y de la transmisión de ideas y valores. Porque la lectura no es solamente decir, leo esto, sino que se está transmitiendo, ¿no? Bien, también es importante, estamos hablando para que ustedes puedan entender por qué el género y por qué el proceso alfabetizador. El siglo XX hace explosión con nuevos cambios que repercuten por la volvemos a revalorizar la oralidad, por supuesto. Tenemos una extensión de la lectura y la escritura en la computadora, tenemos que aprender el hipertexto, leer las órdenes, que es el Word, el Excel, pero mirar además los iconos, y así hay un proceso de lectura.
la extensión de la computadora, que nos lleva eso, a replantear qué leo, cómo leo esos hipertextos, y entonces nos traen nuevos problemas donde los enfoques cognitivos de la escritura desplazan la atención del producto, ¿no? Que antes era el libro. Entonces, eh, se produce esta suerte de bitácora, de viaje para acceder al proceso, ¿no? Por eso está bueno, yo siempre sugiero que ustedes puedan esquematizar siempre esta historia de la lectura, la escritura, de dónde proviene el alfabeto. Son cosas que cualquier profesor en cualquier disciplina debe tener un poco para atrás, pero para introducirse a las nuevas escrituras, poder conocer historia, pasarlo como seres humanos con respecto a la escritura, el alfabeto, que sintetiza un alfabeto, cómo se expresa Occidente a través del texto, cómo, cómo podemos ratificar la importancia de la lectura, eh, que no ha disminuido a pesar de los siglos transcurridos, qué investigadores hay, qué valores históricos. Siempre es bueno transitar esta historia, no importa que estén enseñando, para presentar el género que ustedes entonces transitan con sus alumnos el valor de aprender a leer y escribir. Tomarse un tiempo, más allá de que tienen que tener el problema tal, la célula, el movimiento histórico, permitirse la reflexión histórica de la historia y la escritura para poder introducirse a la enseñanza de los géneros académicos y obtener resultados que tienen que ver con la reflexión, porque escribo no solamente para responder, ¿no? Bueno, hay conceptos que además de todos esos géneros que vamos viendo, un plan, un proyecto de investigación, un concepto que me parece que ustedes deben tener, que es el término discurso y texto, ¿no? Que a veces se les emplea como sinónimos y otras no. Bueno, el tema de discurso está muy vinculado a un proceso de una teoría, ¿no? De la teoría, de la teoría del discurso, que habla específicamente de lo que significa esta expresión de pensamientos, de poner en funcionamiento la lengua a través de la enunciación. eh, Todo eso revista, ¿no? Y tenemos ahí un gran teórico como que tenemos a Benveniste, que nos ayuda a ver esta forma que tiene la expresión de, del discurso, que se construye un enunciado y una enunciación que nos permite transitar una comunicación. ¿Sí? Y el texto es más físico, ¿no? El texto es esa producción física de un discurso que es un producto lingüístico, es una actividad. En cambio, el discurso es una actividad lingüística también, pero el proceso de comunicación. Y ese discurso está enmarcado en un proceso físico que es el texto. Bueno, hasta acá alguna pregunta, algo antes que yo avance. Vamos a continuar. Entonces, antes de los géneros, ustedes recuerden que como docentes, no importa qué disciplina enseñen, hay cosas que ustedes deben saber. La historia de la lectura y la escritura, las diferencias entre discurso y texto, las prácticas discursivas circulantes en la comunidad donde ustedes estén, en la escuela. Eh, Además, lo importante que es los fenómenos de coherencia y cohesión, porque si no, vamos a hablar de géneros y después nuestras evaluaciones van a ser deficitarias.
trabajar la coherencia, entendiendo como la propiedad interna que tiene los significados del texto, una secuencia lógica y que permite una escritura, es algo coherente, y la cohesión, que la cohesión es orden físico, es gramatical, es léxica, es formas en que se conectan los pensamientos de manera escrita, los famosos nexos que nos ayudan a ser mucho más entendidos. Bueno, dicho esto, un docente necesita la historia de la escritura y la lectura, necesita separar de texto y discurso, necesita entender las producciones. Volvemos a los géneros, que son las manifestaciones que puede tener las disciplinas, manifestaciones discursivas y textuales que tiene. Bueno, otro género, por ejemplo, para que enseñan ciencias sociales, abogados, o que enseñan otras disciplinas vinculadas al derecho, ciencias políticas, etcétera, el dictamen jurídico. El dictamen jurídico es un género que tiene un registro muy formal de las palabras y muy técnico, ¿no? Está el cronolecto. Tiene que explicar siempre hechos y fundamentos normativos. Si yo soy un abogado y tengo que explicar un dictamen sobre un accidente de tránsito, tengo que ser descriptivo, fundamental, echar a mano las normas que resguardan mi dictamen jurídico, pero mi escritura tiene que ser precisa, referirme así con puentes, así como en otros escritos decíamos puentes, normas tapa para decir cómo cito autores. ¿Ven? ¿Ustedes me escuchan bien así? Ahora sí, profe. Ajá. Bueno, ¿desde dónde vuelvo un poquitito? ¿De lo último? Sí, sí, profe. Bueno, acá vamos a seguir de todo. Otro género académico, el informe de práctica. Características, descripción. Si yo le pido al estudiante a un informe, observe una clase, eh, y póngalo a la luz de sus conocimientos metodológicos de la clase, bueno, es una escritura de género académico que tiene que tener un registro técnico importante, analítico. Los informes se pide, bueno, por supuesto en el tema educativo, cuando van a observar clases, en enfermería, en trabajo social. Bueno, promueve la metacognición, promueve mirar qué pasa en las prácticas profesionales y ayuda a que el alumno entienda la teoría y la práctica. Ya vamos a ver algunas cuestiones más sintéticas ya, repasando un poco y cerrando qué pasa cuando nosotros, en cuanto a lectura y escritura de los géneros, ¿no? Se valora ese género académico y que estimula, ¿no?
En el caso de la reseña crítica, fíjense, como decía, en el caso del artículo científico, en el caso de un proyecto, un informe etnográfico de campo, ¿no? Que hacen en antropología o en ciencias de sociología, ocupan géneros que son narrativos, analíticos, que suman mucha observación. Bueno, el informe de laboratorio, volviendo un poco, nos enseña mucho, al alumno enseña a registrar, a analizar evidencia, el artículo científico, a mirar cómo es la lógica de producción y divulgación científica, en los cuadernos de campo, que es otra forma de género. Cuaderno de campo es una anotación en un cuaderno permanente, donde un alumno sigue determinada disciplina. Cuaderno de campo es muy interesante porque no solo observa, investiga, pone temas propios, ¿no? El portafolio, ayuda mucho esas cosas a la observación y sistematizar. El póster científico que nos ayuda a visualizar y presentar en una comunidad. Un protocolo experimental es otra forma de género que prepara la planificación de experiencias. La revisión bibliográfica es otra manera, es otro género que desarrolla capacidad de síntesis. En cuanto a la matemática, fíjense los géneros de la matemática, géneros académicos de la matemática, la demostración. Por eso le pido a mi alumno que demuestre formalmente algo. Si hago matemática, es una manera académica, le pido un género. Entonces le tengo que enseñar que esa demostración formal tiene que tener un discurso lógico, ser muy coherente, usar símbolos, tener rigor argumentativo, que son las partes de una demostración matemática. Y en términos de formación, me va a ayudar a que mi alumno refuerce el pensamiento lógico, la estructura deductiva que tiene sobre todo las matemáticas, y acá sigamos con los géneros vinculados a matemáticas. Cuando le decimos, si es profe de matemáticas, resuelve un problema, estamos generando, dando un género que tiene que aprender a escribir de manera desarrollada y ordenada el procedimiento, explicar razonamientos. ¿Qué impacto tiene en el alumno? Que ayuda a pensar la metacognición sobre un proceso matemático determinado. También le puedo pedir en matemática que informe, un informe de aplicación de una determinada razonamiento, teorema, etcétera, ¿no? Entonces, ayuda mucho a analizar modelos matemáticos, también se le emplea en economía, ayuda a que nuestros alumnos conecten la matemática con problemas reales. Un artículo técnico en matemáticas se puede dar para que ellos desarrollen teoremas, pruebas, fórmulas, expliquen fórmulas, aplicaciones de esas fórmulas, pedagógicamente inserta en la comunicación especializada a un estudiante. Otro género puede ser la guía o bitácora de resolución de problemas, ¿no? que se ayuda a tener un registro reflexivo del proceso de resolución de un determinado problema, ayuda a que el estudiante visibilice un proceso cognitivo, cómo piensa, qué etapas hay de ese proceso. Miren la cantidad de géneros. Nosotros estamos acostumbrados a sintetizar los géneros y decir, bueno, monografía, ensayos, tesis, tesina. Miren lo que van apareciendo. Van apareciendo textos, bueno, artículos científicos, informes de laboratorio, observaciones, género, resolución de problemas, informes de aplicación, género, artículo técnico, género, bitácora, resolución. Sí, son formatos que cada disciplina puede tener particularidades y que el docente nos va convirtiendo y perfeccionándolo como género. Hay géneros que son más clásicos y otros que son bastante innovadores. Como todo esto que vimos acá, los pósters, los protocolos experimentales, ¿no? Hubieron protocolos para violencia de género. Entonces eso le tengo que enseñar, veo o analizo, no siempre le voy a dar a mi alumno que desarrolle eso. Puede ser que yo consiga un protocolo
y tengamos que estudiar, y a la vez estudiamos cómo se estructura la escritura de ese protocolo. La revisión bibliográfica, hago que mis alumnos traigan un fichaje general de los libros, los textos, los artículos que vamos a emplear para determinados temas. Todos estos son géneros, ¿no? Los informes etnográficos, trabajo de campo, los ensayos, las monografías, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien. Ya hemos visto las prácticas para que empleamos. En ciencias sociales, bueno, acá están los temas, en los géneros académicos, en biología. En biología es muy interesante hacer informes de laboratorio, artículos científicos, cuadernos de campo, póster, protocolo experimental, revisión de bibliografía. Son géneros muy buenos para biología. En matemática, les decía lo de la demostración formal, la resolución de problemas, el informe de aplicación, el artículo técnico, la guía o visual. Bueno, un poco a ver pensando en los géneros y en el contenido y en las competencias académicas, ¿no? Para lograr con estos géneros. Bueno, cuando uno reseña un libro, para autores clásicos es muy interesante. La inteligencia artificial trabaja mucho con reseñas. El estudiante puede lograr una comprensión lectora sintética, pero bueno, y ver algún juicio crítico. Cuando hacemos ensayos, que domina la argumentación, es muy interesante para trabajar debates contemporáneos sobre leyes, desigualdad, inclusión, educación. Los ensayos ejercitan una perspectiva y un enfoque particular. ¿Qué competencias adquiere un alumno? Más argumentación, ayudar a entender qué es argumentar, tener un enfoque propio, por eso dice voz autoral, integrar fuentes, que dice un autor, que dice otro. En cuanto a la monografía, está bueno darle cuando hay temas de problemas sociales, locales, regionales, cuestiones históricas. Ayuda a que nuestros estudiantes tengan como habilidad mejorar la investigación documental, la organización de textos. Como va a manejar metodologías cualitativas y cuantitativas, ayuda a que un estudiante vea problemas, objetivos, diseños metodológicos. El artículo científico, como nos dice ayuda mucho a mirar cómo se cita la ciencia, qué normas, etcétera. El informe de laboratorio acompaña a nuestros estudiantes a ver de manera empírica, descriptiva y objetivamente. Normalmente son contenidos que se pueden ver con alguna observación de la naturaleza, una observación microscópica. En el cuaderno de campo para flora, fauna, actividades al aire libre, no sé, pero pueden darle también otras cosas. Ayuda a sistematizar información. Los protocolos experimentales, de leer, se da mucho en bioquímica y genética, que ayuda a mirar un lenguaje técnico, el póster científico, la bitácora, nos ayuda a resolver en matemática, mirar contenidos como aritmética, álgebra, nos permite reflexiones sobre procesos, cómo razonamos, en resolución de problemas, por ejemplo, en ecuaciones, geometría analítica, ayuda al estudiante a ver procesos de argumentación paso a paso, cómo lo resuelve. La demostración formal en matemáticas ayuda a mirar al lenguaje lógico. El informe de aplicación, con modelos de matemáticas, la transferencia de conocimiento, el artículo técnico, etc., ¿no? Pero en todos los casos, lo que hay que tener en cuenta para estos géneros es que todo género tiene una metodología, didácticamente, ustedes como docentes tienen que ver la progresividad. Todo género inicia con algo breve, inician con algo breve y accesible para avanzar hacia géneros más complejos. Hay algo que se llama la transversalización,
integrar la enseñanza de género dentro de la materia, que yo ya les expliqué esto, que no sean talleres aislados, que sean parte del desarrollo de su materia, que esté curricularizado el tema de la escritura, que no sean el profesor de lengua. Ustedes tienen género y a leer y a escribir en la comunidad discursiva y académica, tener tutorías de escritura, incorporar otros espacios institucionales, otros profesores que se revisen, que ocupen los géneros para evaluar, que es una evaluación formativa, para que un estudiante y ustedes mismos valoren los procesos de planificación, que existan borradores de esa escritura, reescritura, no quieran el trabajo ya terminado, acompáñenlos en el proceso, que no solo en el producto final, y articular con TIC, ¿no? Incluir herramientas digitales para que ese texto académico pueda estar editado bien, corregido, pueda ser subido a blog, plataformas, y bueno, y si alguno le dice que ha ocupado una inteligencia artificial, cómo ocupa su inteligencia, ¿no? Y terminando, yo les voy a dejar esa expresión de Charles Hasselman que dice: la escritura no solo refleja el pensamiento, lo transforma. Sumemos la escritura y la lectura, refleja el pensamiento, pero lo transforma. Bueno, yo con esto creo que voy a cerrar acá la ponencia, porque si no, al no poder interactuar, van a estar muy agotados, van a estar cansados, pero sí someto este momento ya, a ver si quieren hacerme algún tipo de preguntas. Si quieren, entre los asistentes, si quieren escribir algo en el chat, etcétera. Decimos este momento de reflexión y después cerremos. O si ustedes quieren explicar algo, no solamente es una pregunta, puede ser que ustedes hagan algún tipo de reflexión, alguna referencia, alguna duda, les escucho. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Y, y vamos a cerrar con esto, ¿no? Nosotros en la alfabetización académica reflexionamos todo este tiempo acerca del valor de la lectura y la escritura en la universidad. Yo les pasé a algunos autores: Basselman, Carlino, Paula Carlino, Casali, etc. Lo que ustedes tienen que entender que esto de géneros académicos y géneros discursivos empezó en el siglo pasado. Entre los años 1930 se profundiza más adelante, donde muchos intelectuales produjeron una serie de estudios, entre ellos estaba Bastiat, que pensaron que el lenguaje mostraba formas socialmente validadas, y así empiezan a estudiarse los géneros discursivos y académicos como géneros que definen una disciplina, que tienen condiciones socioculturales, que son situados, que tienen un estilo particular, una estructura y una composición, y que tienen cierta regularidad, ¿no? Tienen ese principio de regularidad. Esta regularidad es lo que posibilita diferenciar un informe de una monografía, un ensayo y una tesis. Todos poseen un saber que hace que ese género pueda ser entendido, producido en determinadas situaciones. Por lo tanto, cada vez que hablemos de alfabetización académica, tenemos que entender que estamos hablando de cómo se produce
nuestro discurso en las comunidades de lectura y escritura y cuáles son las condiciones de producción. Espero que les haya sido útil y yo voy a dejar después material si ustedes quieren hacer consultas. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna interrogación, expresión o algo? Y si no, ya nos cerramos este momento.